Si este audio llegó a ti, no fue por casualidad, no fue suerte, no fue solo el algoritmo. Llegó porque, en algún punto, empezaste a sentir que la historia que te contaron sobre Génesis estaba incompleta. No falsa, incompleta. Porque hay textos que no se buscan, textos que aparecen cuando uno ya no acepta respuestas simples para preguntas antiguas. Antes de que existiera el tiempo como lo entendemos, antes de calendarios, antes de templos, antes de reyes que se llamaban a sí mismos dioses, había silencio. No un silencio vacío, sino un silencio cargado de posibilidad. Génesis no comienza con un mito ruidoso, no comienza con dioses peleando, no comienza con sangre, ni con guerra, ni con caos violento. Comienza con una frase sobria. En el principio, no dice cuándo, no dice cuánto duró, no da fechas, porque el texto no intenta ubicarse en un calendario, intenta ubicarse por encima de todos. Y el nombre que aparece no es casual. El texto no dice un dios, dice Elohim, una palabra extraña incluso para el hebreo antiguo. Plural en forma, singular en acción. No describe origen, no explica genealogía, simplemente actúa. Eso, en el mundo antiguo, era profundamente disruptivo, porque Génesis nace en un entorno donde ya existían relatos de creación, relatos tallados en arcilla, recitados en templos, asociados a imperios, relatos donde los dioses nacían, luchaban, morían y se reemplazaban. Génesis no niega que esos relatos existan, los ignora. Y ese silencio es una declaración. Aquí no hay competencia, no hay panteón, no hay jerarquía divina en conflicto, solo Elohim y una acción clara. Y creó. La creación no ocurre mediante violencia, ocurre mediante separación, luz de oscuridad, aguas de aguas, tierra firme del mar. Separar no es destruir, separar es definir. En la mentalidad antigua, algo no existía plenamente hasta que tenía función. Existir no era estar ahí, era servir para algo. Un mundo inundado existe, pero no sostiene vida. Por eso Génesis describe un mundo sin forma como un mundo incompleto, no malvado. Y cuando Elohim habla, el mundo empieza a funcionar. La luz no aparece para decorar el universo, aparece para marcar ritmo, día, noche. El tiempo nace como estructura, no como tirano. Luego vienen los espacios. El cielo no es un lugar místico, es un límite. La tierra no es un accidente, es una base. Las aguas no desaparecen, son contenidas. El caos no es eliminado, es controlado. Eso también es importante. Génesis no promete un mundo sin peligro, promete un mundo con orden. Y el texto avanza con una cadencia precisa. No aleatoria, no improvisada, día tras día, la creación se organiza como si alguien estuviera preparando un espacio para ser habitado, y entonces aparece el patrón. 1, 2, 3, separación y estructura. 4, 5, 6, llenado y vida. El texto no lo explica, lo muestra. Primero se construye el marco, luego se llena, y aquí aparece el detalle que muchos pasan por alto. El ser humano no aparece al principio, aparece cuando todo está listo. No nace en el caos, nace en un mundo funcional. Y la frase que lo introduce cambia el tono de todo el relato. Hagamos al ser humano, no como reflejo tardío, no como herramienta, como representante. El texto dice que el ser humano es creado a imagen de Elohim. La palabra es tselem, imagen. En el mundo antiguo, una imagen no era algo decorativo, era una representación de autoridad. En los imperios vecinos, solo el rey era llamado imagen del dios. Aquí, el texto hace algo impensable para su tiempo. Extiende esa dignidad a toda la humanidad, no a una élite, no a una casta, a todos. Eso no es espiritualismo, es una declaración de poder. Significa que ninguna persona nace como cosa, que nadie existe solo para servir. Pero esa dignidad viene con peso,
porque representar autoridad implica responsabilidad. Por eso el ser humano recibe una tarea: no explotar, no destruir, cuidar, administrar, guardar el orden. Y aquí aparece otro detalle clave: la creación no termina con el ser humano, termina con el descanso. Día 7. El texto no dice que Elohim se cansa, dice que descansa. En el mundo antiguo, descansar no significaba dormir, significaba ocupar un trono. El descanso es señal de que el trabajo está completo, que el orden es estable, que el espacio está listo para ser habitado. El séptimo día no es un epílogo, es el clímax. La creación es presentada como un templo cósmico, y Elohim toma su lugar. Ese patrón, 6+1, no es casual. Se repetirá, se reflejará, marcará el ritmo de toda la narrativa bíblica. Pero Génesis no se detiene en el cosmos, baja del universo a un lugar concreto, un jardín. No todo el mundo es el jardín. El jardín es un espacio especial, un lugar donde el orden no es solo natural, sino relacional. Y aquí aparecen los nombres. Adán, del hebreo Adam, relacionado con Adamá, tierra. El texto insiste: el ser humano pertenece al suelo, pero también recibe aliento, vida compartida, ni Dios, ni animal, una mezcla peligrosa, capaz de crear, capaz de romper. Junto a Adán aparece Eva, Javá, vida, no después, no como añadido, como correspondencia. Hasta aquí no hay conflicto, hay abundancia, hay trabajo, hay relación, pero también hay límite. No todo es accesible. Dos árboles destacan: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No información, criterio, la capacidad de decidir por cuenta propia qué es correcto, qué conviene, qué se toma. El límite no es crueldad, es estructura, porque hay un tipo de poder que, tomado fuera de orden, rompe por dentro. Génesis no introduce el mal como monstruo, lo introduce como conversación. La serpiente no entra gritando, entra preguntando, y con esa pregunta el texto prepara la tensión que moverá toda la historia, porque a partir de aquí Génesis ya no hablará solo del mundo, hablará del ser humano frente al límite, y esa es una historia que nunca ha dejado de repetirse. Cuando el mundo aprendió a existir, si alguna vez te dijeron que el mundo fue creado en 6 días, como si fuera un reloj, este relato no te va a servir. Pero si alguna vez te preguntaste por qué el orden existe, por qué el caos no lo consume todo, y por qué los antiguos pensaban que la realidad podía romperse, entonces escucha con atención, porque Génesis no empieza explicando cómo se creó el mundo. Empieza diciendo qué tipo de mundo es. En el principio no es una fecha, no es un calendario, es una frontera. Antes de ese principio no hay historia, no hay memoria, no hay tiempo humano, solo algo que los antiguos describían con una palabra inquietante: desorden. La tierra estaba desordenada y vacía, oscuridad sobre el abismo, aguas sin límite. Eso no es un planeta primitivo. Es una imagen del caos absoluto. En Mesopotamia, ese caos tenía nombre. Era una diosa, Tiamat, el océano primigenio, violento, indomable. En esos mitos, el mundo nace cuando un dios mata a otro dios. El orden surge de una guerra. Génesis rompe con todo eso. No hay batalla, no hay sangre divina, no hay victoria violenta, solo una voz. Yahvé dice: no pelea, no conquista, ordena, sea la luz. Y aquí viene algo que casi nadie nota: la luz aparece antes del sol. Eso no es un error científico, es una declaración teológica antigua. La luz no depende de astros, depende de una fuente más profunda. Para los pueblos antiguos, el sol era un dios. En Génesis, el sol ni siquiera aparece todavía. La luz existe sin deidad visible. El mensaje es claro:
El orden no depende de objetos sagrados, depende de voluntad, y entonces Yahvé separa, luz de oscuridad, aguas de aguas, cielo de tierra. Separar es el verbo central de la creación. Crear no es fabricar, crear es poner límites. En un mundo antiguo, sin límites no había vida. Había caos. Por eso el segundo día no tiene aprobación explícita, porque separar las aguas era peligroso. Las aguas eran símbolo de muerte. Yahvé las contiene, las empuja hacia arriba y hacia abajo. El cielo no es un lugar místico, es un techo protector. Luego aparece la tierra seca, y aquí Génesis hace algo revolucionario. La tierra participa. Produzca la tierra. No es magia unilateral, es cooperación. La creación no es pasiva, responde. Plantas, semillas, ciclos. La vida no aparece como accidente. Aparece como sistema, y entonces llegan los cuerpos celestes, sol, luna, estrellas, pero Génesis no los llama por nombre, no dice Shamash, no dice Sin, los reduce a funciones, luminarias, sirven para marcar tiempos, no para ser adorados. Para un oyente antiguo, eso era casi ofensivo, los dioses del cielo convertidos en herramientas. Yahvé no destruye ídolos, los desmitifica. Luego el mar se llena de vida, criaturas grandes, criaturas pequeñas. Y aquí aparece una palabra que se repetirá, según su especie, orden dentro de la diversidad. Nada invade lo que no le corresponde, hasta que llega el punto culminante. No el sol, no las estrellas, el ser humano. Y aquí Génesis desacelera, no lo hace rápido, lo anuncia. Y dijo Yahvé, hagamos al ser humano. No es plural accidental, es lenguaje de corte antiguo, un consejo, una decisión solemne. El ser humano no es improvisado, es imagen, no imagen física, imagen funcional. En el mundo antiguo, solo el rey era imagen del Dios, representaba autoridad. Génesis democratiza eso. Todo ser humano es imagen, no por poder, por responsabilidad. Varón y hembra los creó. No jerarquía, no dominio, relación. Y aquí aparece el día sexto. El mundo está listo, pero falta algo, el séptimo día. Y este día es el más mal entendido de todos. Yahvé descansa, no porque esté cansado, porque termina. Descansar no es dormir, es tomar posesión. En el mundo antiguo, un dios descansaba cuando su templo estaba completo. ¿Y cuál es el templo de Yahvé? La creación entera. El séptimo día no es pausa humana, es coronación cósmica. El mensaje es radical. El mundo no existe para ser explotado sin fin, existe para sostener vida en equilibrio. Por eso el tiempo mismo tiene límite. Y aquí Génesis deja una pregunta abierta que nadie responde del todo. Si el mundo fue creado con orden, ¿por qué se desordena tan rápido? La respuesta no llega aquí, llega después, cuando el ser humano, creado para guardar el orden, decide redefinirlo. Después del séptimo día, el texto cambia de ritmo. Ya no habla como si estuviera mirando el universo desde lejos. Se acerca. Y cuando se acerca, no nos lleva a un templo humano, ni a una ciudad antigua, ni a un trono. Nos lleva a un lugar extraño, un jardín. El jardín no es todo el mundo, eso es importante. Génesis no dice que el planeta entero era perfecto. Dice que había un espacio preparado, delimitado, cultivado. Un lugar donde el orden no era solo físico, sino relacional. Y aquí aparece un cambio sutil en el nombre. En la primera parte, el texto usa Elohim. Ahora aparece una forma compuesta, Yahvé Elohim. Muchos lo leen como detalle teológico, pero en narrativa es otra cosa. El texto está diciendo que este Dios no es solo creador cósmico, es presencia cercana. No solo organiza el mundo, se involucra, y lo primero que hace no es construir un palacio, no levanta una ciudad, forma a Adán, Adam. La palabra no es un nombre propio al principio, es humano, y está conectada con Adamá, el suelo fértil. El texto es intencional. El humano nace del suelo, no del cielo.
no de fuego, no de sangre divina, del polvo. Eso es una humillación y un recordatorio. La grandeza humana, en Génesis, nunca se separa de su fragilidad. Pero hay algo más. El humano no solo es formado, es animado. Elohim sopla aliento. El humano no es una máquina de barro, es polvo con aliento, tierra y espíritu. Esa mezcla es precisamente lo que lo hace peligroso, porque un ser solo de tierra no desafía límites, un ser solo de aliento no conoce consecuencias, pero uno que es ambos puede. Y entonces el texto hace algo que parece simple, pero es clave: planta un jardín. No dice creó un jardín, dice que lo plantó. Como agricultor, como alguien que prepara un espacio para que algo crezca y lo coloca en Edén. Edén no es un concepto religioso aquí, es un lugar. La palabra sugiere deleite, abundancia, fertilidad, pero el texto no lo deja flotando en el aire, le pone geografía. Habla de un río que sale de Edén y se divide en 4. Nombra ríos, nombra regiones, habla del Pisón, del Gijón, del Tigris, Hiddekel y del Éufrates. Esto es importante por 2 razones. Primera, porque el texto quiere que entiendas que está hablando de un mundo real, conocido por la antigüedad, no de un cuento en el vacío. Segunda, porque el mundo antiguo entendía los ríos como líneas de vida. Un jardín sin agua no es paraíso, es ilusión, y entonces ocurre una escena que define toda la narrativa. Adán recibe una tarea, no un castigo, una función: trabajar el jardín y guardarlo. Las palabras hebreas sugieren servicio y protección. El humano no está ahí para consumir, está ahí para cuidar. Y aquí aparece una tensión que muchas lecturas convierten en moralismo, pero Génesis no lo hace. El texto no presenta la vida perfecta como ocio eterno, la presenta como trabajo con sentido, trabajo sin resistencia, trabajo sin ansiedad, trabajo integrado al orden. Pero hay un problema: Adán está solo, y el texto lo declara con una frase poderosa: no es bueno que el humano esté solo. Es la primera vez que algo no es bueno. No hay pecado aún, no hay serpiente aún, no hay ruptura, y aún así, algo no está completo. Eso te dice que Génesis no es un relato de perfección estática, es un relato de orden que necesita relación para sostenerse. Entonces Jehová Elohim forma animales y se los trae a Adán, no para que juegue, para que nombre. Y nombrar, en el mundo antiguo, es reconocer esencia y función. Adán distingue, clasifica, discierne. Pero en medio de todo lo creado no encuentra correspondencia. El texto insiste, no hay ayuda adecuada. La palabra ayuda aquí se ha malinterpretado por siglos. Eser. En hebreo, esa palabra se usa muchas veces para describir la ayuda de Dios. No significa sirvienta, significa apoyo fuerte, complemento necesario. Y adecuada significa correspondiente, frente a frente. Entonces ocurre otra escena extraña. Adán cae en un sueño profundo, y de su costado, Elohim forma a la mujer. El texto no dice que sea inferior, dice que es de su misma sustancia. La mujer no viene del barro, viene del humano. Eso no es biología, es teología narrativa. La relación humana no se sostiene por utilidad, sino por igualdad de naturaleza. Adán la ve y habla: esto es hueso de mis huesos. Y entonces el texto le da un nombre: Isha, y a él lo llama Ish, no como jerarquía, como reconocimiento mutuo. El relato establece algo fuerte: la humanidad no está completa solo con alimento y trabajo. Necesita vínculo, y hasta aquí todo fluye. Pero el jardín no es solo abundancia. El jardín tiene 2 árboles que sobresalen: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El texto los menciona antes de hablar del límite, como si quisiera que el oyente los vea primero, porque el límite no se entiende si no entiendes lo que está en juego. El árbol de la vida representa continuidad,
El árbol del conocimiento representa criterio absoluto. Conocer el bien y el mal no significa aprender datos. En lenguaje antiguo significa decidir, juzgar, gobernar moralmente por cuenta propia. Es el derecho de definir, es el derecho de decir, esto está bien, esto está mal, esto me conviene, esto lo tomo. Ese derecho, en Génesis, no se presenta como una habilidad humana original, se presenta como una frontera. Por eso el mandato no es no desees, es no tomes. Porque el pecado en Génesis no comienza como impulso, comienza como apropiación de un lugar que no te corresponde. Y aquí viene el detalle que hace este texto tan incómodo cuando se cuenta completo. El jardín ofrece abundancia total. De todo árbol del jardín podrás comer. El límite no existe porque haya escasez. El límite existe porque hay estructura. Eso significa que la tentación no será hambre, será deseo de control. La ruptura no ocurrirá por necesidad, ocurrirá por ambición, y por eso el relato prepara la escena con cuidado. Adán y Eva están desnudos y no sienten vergüenza, no porque sean ingenuos, sino porque todavía no se miran como amenaza, todavía no se comparan, todavía no se esconden, todavía no han aprendido la sospecha. Pero el texto ya ha puesto sobre la mesa todo lo que se necesita para que la historia cambie. Un límite claro, una libertad real y un ser humano capaz de decidir. El jardín no es el final feliz, es el escenario. Y en ese escenario, tarde o temprano, alguien hablará. Y esa voz no entrará con violencia, entrará con una pregunta. La serpiente, la conversación y el momento en que todo cambia. La ruptura en Génesis no comienza con una caída, comienza con una conversación. El texto no introduce a la serpiente como un monstruo, no entra con fuego, no entra con amenaza, entra hablando. Y eso ya es una señal, porque en los relatos antiguos lo verdaderamente peligroso no es lo que ataca, es lo que persuade. La serpiente es descrita como astuta. La palabra hebrea es arum. No significa malvada, significa sutil, calculadora, inteligente. El texto no nos dice de dónde viene, no nos explica su origen, no la conecta todavía con fuerzas cósmicas, porque Génesis no quiere que la veas como excusa, quiere que la veas como catalizador. La serpiente no obliga, sugiere, y no se dirige a Adán, se dirige a Eva. Eso también importa, no porque ella sea más débil, el texto nunca dice eso, sino porque ella es la última en haber recibido el mandato. Adán escuchó la instrucción directamente. Eva la conoce a través de la relación. Eso no es inferioridad, es contexto narrativo. La serpiente no cuestiona a Dios directamente, cuestiona el límite. Con que Dios les dijo, la pregunta no es violenta, es ambigua, y la ambigüedad es el terreno donde nace la duda. Eva responde, y aquí ocurre algo clave que casi nadie nota. Ella agrega algo. Dice que no deben comer del árbol, ni siquiera tocarlo. El texto original nunca dice eso. El límite ya empieza a deformarse. Cuando un límite se vuelve exagerado, se vuelve frágil. La serpiente no corrige, aprovecha. No morirán. No dice, Dios miente. Dice algo más peligroso, no pasará nada. Ese es el corazón de la tentación en Génesis. No promete placer, promete impunidad. Luego viene la frase central. Dios sabe que el día que coman, se les abrirán los ojos y serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Aquí el texto se vuelve quirúrgico. La serpiente no miente del todo. Mezcla verdad con intención torcida. El deseo no es ser Dios creador, es ser juez, decidir sin referencia, definir sin límite. Eva mira el árbol, y el texto describe tres cosas. Es bueno para comer, es agradable a los ojos, es deseable para alcanzar sabiduría, cuerpo, emoción, intelecto. La tentación no es primitiva, es completa, y entonces ocurre el acto. Ella toma, ella come,
y da a Adán. Y el texto dice algo devastador: y él comió, sin protesta, sin pregunta, sin resistencia. Adán no es engañado, es cómplice. La caída no es femenina, es humana. Y entonces ocurre lo que la serpiente prometió. Los ojos se abren, pero no como esperaban. No ven más, ven distinto. Por primera vez se ven a sí mismos como objetos. Se dan cuenta de que están desnudos. No porque antes no lo supieran, sino porque ahora se miran con sospecha. La vergüenza no nace del cuerpo, nace de la conciencia fragmentada. La primera reacción humana después de la ruptura no es placer, es cobertura, hojas, improvisación. El ser humano intenta arreglar internamente algo que ocurrió a nivel estructural, y entonces ocurre algo aún más inquietante. Dios aparece, no con trueno, no con juicio inmediato. Camina. ¿Dónde estás? No porque no sepa, sino porque quiere que el humano se ubique. Adán responde, no con confesión, con miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo. El miedo entra por primera vez al relato. No miedo a Dios, miedo a ser visto. Dios pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Esa pregunta es brutal, porque revela que el problema no es el cuerpo, sino la voz que ahora define la realidad. Luego viene la cadena. Adán culpa a Eva. Eva culpa a la serpiente. La responsabilidad se fragmenta. El texto no muestra un juicio caprichoso, muestra consecuencias. La serpiente pierde su lugar simbólico. La mujer experimenta dolor en la relación. El hombre encuentra resistencia en el trabajo, no como castigo mágico, como resultado del desorden interno trasladado al mundo. Y aquí viene uno de los momentos más malinterpretados del relato. Dios dice que el ser humano no puede ahora acceder al árbol de la vida, no para castigarlo, para protegerlo, porque la inmortalidad con conciencia rota no es bendición, es condena. Vivir eternamente sin integración sería el verdadero infierno. Por eso el jardín se cierra, no porque Dios odie al ser humano, sino porque no permitirá que la ruptura se eternice. El humano sale del jardín, no expulsado a la nada, expulsado al mundo real, con trabajo, con dolor, con historia, y el texto no se detiene, porque la ruptura no queda en el individuo, se hereda, y el siguiente capítulo lo confirma. Caín, Abel y el nacimiento de la violencia humana. Génesis no pierde tiempo. Después de salir del jardín, no nos muestra un mundo reconstruyéndose lentamente. Nos muestra una familia, porque el texto sabe algo que seguimos ignorando. Las grandes rupturas de la humanidad no empiezan en imperios, empiezan en casas. Adán conoce a Eva, y nace el primer hijo. Eva lo nombra Caín. La palabra hebrea Caín está relacionada con adquirir, poseer, obtener. Eva dice algo importante: he adquirido un varón con la ayuda de Yahvé. No dice recibí, dice adquirí. Hay orgullo, hay expectativa. Caín nace como promesa, luego nace otro, Abel. Su nombre es brutal, Hebel, vapor, aliento que se disipa, algo frágil, pasajero. Desde los nombres el texto ya está hablando. Uno es posesión, el otro es transitoriedad, y ambos crecen, ambos trabajan. Caín trabaja la tierra, Abel cuida rebaños. Ninguno es perezoso, ninguno es malvado. Aquí Génesis hace algo incómodo, no divide a la humanidad entre buenos y malos, divide entre actitudes internas. Llega el momento de ofrecer. El texto no explica por qué ofrecen, asume que es natural. La ofrenda no es ritual vacío, es reconocimiento de orden. Abel ofrece de los primogénitos de su rebaño. Caín ofrece del fruto de la tierra. La diferencia no es material, es intencional. Abel ofrece desde lo que es, Caín ofrece desde lo que produce. Uno entrega lo mejor, el otro cumple, y el texto dice algo seco. Yahvé miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. No explica por qué,
porque no quiere que lo conviertas en fórmula. El punto no es el objeto, es el corazón. Caín se enoja, pero no habla, se ensimisma, el rostro se le cae, la ira no explota, se acumula, y entonces ocurre algo extraordinario. Dios habla con Caín, no lo rechaza, no lo castiga, le advierte: ¿por qué estás enojado? Si haces lo correcto, no serás aceptado. Y luego viene una de las frases más profundas de toda la Biblia hebrea: el pecado está a la puerta, te desea, pero tú debes dominarlo. Esto no es demonología, es antropología. El mal no aparece como fuerza externa irresistible, aparece como impulso esperando consentimiento. La violencia no nace del fracaso, nace del contraste. Caín no se compara con Dios, se compara con su hermano. El resentimiento no surge porque uno pierde, sino porque otro recibe. Caín invita a Abel al campo. No hay discusión, no hay pelea narrada. El texto es frío, y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No dice cómo, no describe sangre, porque no quiere sensacionalismo. Quiere que entiendas algo peor. La violencia humana nace sin dramatismo, nace de decisiones no resueltas. Dios vuelve a hablar. ¿Dónde está tu hermano? La misma pregunta del jardín. Caín responde peor que Adán: no sé, soy yo el guardián de mi hermano. La ruptura ya no es solo con Dios, es con el otro. El texto da un salto. La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. La tierra vuelve a aparecer. La Adamá, que dio origen al humano, ahora recibe sangre humana. El suelo se convierte en testigo. Caín es marcado, no para ser ejecutado, para vivir. Eso también es incómodo. El primer asesino no es eliminado, es protegido de la venganza inmediata, porque Génesis no está interesado en justicia rápida, está interesado en mostrar consecuencias. Caín se convierte en errante, pero hace algo inesperado: construye una ciudad. La primera ciudad de la Biblia no la construye un justo, la construye alguien marcado por la violencia, y la nombra con el nombre de su hijo, Enoc. Eso es importante. La ciudad nace como intento de estabilidad frente a la inseguridad interna. La urbanización no es progreso moral automático, es respuesta al miedo. El texto sigue, presenta linajes, inventores, músicos, forjadores de metal. La cultura avanza, pero también lo hace la violencia. Lamec aparece y se jacta: no como Caín, yo maté por una herida. La violencia escala, se vuelve lenguaje, se vuelve orgullo, de 1 a 7, a 70 veces 7. Génesis no es ingenuo, muestra cómo una ruptura pequeña se amplifica generacionalmente. La violencia no surge de la pobreza, surge de la identidad herida. Y aquí el texto deja una grieta. Aparece otro hijo, Set. Su nombre significa puesto, establecido. Eva dice: Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel. No para borrar la herida, para continuar la historia. De Set nace otro linaje, y el texto dice algo breve, pero cargado. Entonces se comenzó a invocar el nombre de Yahvé, no como religión organizada, como búsqueda. La humanidad se divide en trayectorias, no en razas, no en pueblos, en formas de responder al límite. Génesis no pinta un mundo que cae de golpe, pinta un mundo que se degrada lentamente, y eso lo hace aterrador, porque no parece mito, parece espejo. Este bloque no es sobre Caín, es sobre nosotros cuando no sabemos procesar rechazo, cuando confundimos valor con reconocimiento, cuando dejamos que la comparación defina nuestra identidad. Y Génesis no termina aquí, porque el texto ahora va a mostrar qué pasa cuando la violencia deja de ser personal y se vuelve estructural, cuando no es un hermano contra otro, sino una humanidad contra sí misma. Los hijos de Dios, los gigantes y el mundo que se desborda. A partir de este punto, Génesis deja de hablar en voz baja. La narrativa se acelera. Los nombres se multiplican,
Las generaciones se suceden y el texto comienza a mostrar algo inquietante. La humanidad no solo crece, se descompone. Génesis presenta genealogías largas, personas que viven cientos de años, nombres que parecen repetirse sin historia. Muchos lectores se desconectan aquí. Creen que es relleno. No lo es. Las genealogías en el mundo antiguo no eran archivos civiles, eran mapas de identidad. Decían de dónde vienes, qué repites y qué heredas. Y lo que Génesis está diciendo es claro: la ruptura del jardín no se detuvo en Caín, se propagó, hasta que el texto hace una pausa y lanza una de las frases más perturbadoras de toda la Biblia. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Aquí se prepara algo distinto. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta frase ha sido suavizada, espiritualizada o ignorada durante siglos. Pero el texto original no es ambiguo. Hijos de Dios, Bene Ha Elohim. Esa expresión aparece en otros textos antiguos hebreos y siempre se refiere a seres celestiales, no a humanos piadosos. Génesis no está describiendo una metáfora romántica, está describiendo una transgresión de límites. No te pide que imagines caricaturas, te pide que entiendas categorías antiguas. En la cosmovisión hebrea primitiva, el mundo estaba estructurado por órdenes: cielo, tierra, humanidad. Cuando esos límites se cruzan, el resultado no es iluminación, es corrupción. El texto no explica el mecanismo, no necesita hacerlo. Dice lo suficiente para que entiendas el efecto. Nacieron los Nefilim. La palabra no significa simplemente gigantes. Proviene de una raíz que implica caer o hacer caer, seres de violencia, de poder desmedido, de fama, hombres de renombre. La civilización empieza a glorificar la fuerza, el dominio, la conquista. La violencia deja de ser un accidente doméstico y se vuelve estructura social. Y aquí el texto dice algo crucial. Yahvé declara: no contenderá mi espíritu con el ser humano para siempre, no porque sea débil, sino porque el ser humano se ha vuelto carne. La vida se acorta, los límites regresan, porque sin límites el mundo se destruye a sí mismo. Y entonces llega uno de los versículos más duros del Génesis. Y vio Yahvé que la maldad del ser humano era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Eso no describe errores aislados, describe una dirección completa. El texto no dice que el ser humano hiciera cosas malas, dice que pensaba mal constantemente. La violencia ya no era excepción, era norma. Y entonces aparece una frase que ha sido malinterpretada por siglos. Y le dolió en su corazón. No significa que Dios se arrepienta como un humano inseguro. Significa que la relación se ha roto profundamente. El mundo que debía sostener vida ahora la devora. Por eso aparece el diluvio, no como capricho, no como berrinche divino, como reinicio estructural. El agua que había sido contenida en la creación regresa, las aguas de arriba, las aguas de abajo, el caos vuelve a entrar. No porque Dios pierda control, sino porque el orden fue rechazado. Pero incluso aquí, Génesis no abandona la esperanza. Aparece un nombre, Noé. Su nombre significa descanso, alivio. Noé no es presentado como superhéroe, es presentado como justo en su generación, no perfecto, fiel, camina con Dios. Eso es todo lo que el texto dice, y eso es suficiente. El arca no es un barco mágico, es una estructura de preservación. Mide, divide, organiza, exactamente lo opuesto al caos. El diluvio no destruye todo, filtra, y cuando las aguas bajan, algo importante ocurre. Noé no vuelve a un jardín, vuelve a una tierra distinta.
El mundo postdiluvio no es inocente, es consciente, y ahí Génesis deja claro algo que rompe cualquier lectura infantil. El problema no era solo externo, el problema estaba dentro del ser humano. Por eso el texto no promete que no habrá más maldad, promete que no habrá otro diluvio total, porque la solución ya no será reinicio físico, será proceso histórico, y esa historia apenas comienza. El diluvio, cuando el mundo volvió al silencio. El diluvio no comienza con lluvia, comienza con una decisión, y esa decisión no se describe como ira explosiva, sino como una constatación fría. La tierra estaba llena de violencia. No dice, algunos eran malos. Dice que toda carne había corrompido su camino. La palabra camino no se refiere a senderos físicos, se refiere a forma de vivir. La humanidad no había cometido un error puntual, había adoptado una dirección. Yahvé ve el mundo que había sido ordenado en 6 etapas y ahora observa cómo ese orden se deshace desde dentro. La violencia no aparece como accidente, aparece como sistema. Por eso el texto no habla de castigo inmediato, habla de fin. Haré desaparecer al ser humano, no como amenaza teatral, como consecuencia inevitable. Y en medio de esa humanidad desbordada aparece un nombre que corta el relato como una grieta de luz. Noaj, Noé. Su nombre significa descanso, alivio. No porque él fuera la solución definitiva, sino porque representaba una pausa en un mundo que ya no sabía detenerse. El texto no dice que Noé fuera perfecto, dice algo mucho más extraño. Noé caminaba con Yahvé. No era superior, no era iluminado, simplemente no se movía en la misma dirección que todos los demás. Y entonces Yahvé le dice algo que ningún mito antiguo había dicho así. Va a deshacer el mundo de la misma manera en que fue creado. En Génesis 1, las aguas fueron separadas. Ahora, las aguas volverán a unirse. Las de arriba, las de abajo. El caos original regresará. Aquí aparece el arca. Y el arca no es mágica, no flota por fe, tiene medidas exactas, proporciones, estructura, madera, compartimentos, orden. En medio del caos anunciado, el arca es una miniatura del mundo que se quiere preservar. Y aquí surge una de las primeras preguntas que muchos se hacen. ¿Realmente ocurrió un diluvio global? El texto no se preocupa por responderlo como lo haría la ciencia moderna. Habla desde la memoria antigua. Y aquí es donde Génesis se cruza con algo inquietante, porque no es el único relato de diluvio. En Mesopotamia, siglos antes, existía la historia de Atrahasis, y más tarde la de Utnapishtim, en la epopeya de Gilgamesh. Un hombre advertido, un barco, una inundación masiva, animales preservados, un nuevo comienzo. Coincidencia, copia, memoria compartida. Génesis no discute esos relatos, los reescribe. En los mitos mesopotámicos, los dioses destruyen a la humanidad porque hace ruido, porque molesta, porque interrumpe su descanso. En Génesis, Yahvé no destruye por fastidio, destruye porque la violencia ha vuelto inhabitable la creación. Ese contraste es clave. Noé entra en el arca, no solo él, su familia. El texto no idealiza a la humanidad salvada, no habla de multitudes puras, habla de un núcleo mínimo, y entonces ocurre algo que el relato describe sin dramatismo excesivo, pero con peso. Las fuentes del abismo se rompen, las compuertas del cielo se abren. La lluvia cae 40 días y 40 noches. El número 40 no es meteorológico, es simbólico. Representa transición, prueba, espera. El agua sube y sube y sube. Las montañas desaparecen. Las ciudades, si existían, quedan sepultadas. La tierra vuelve a ser agua. Y aquí viene una de las escenas más perturbadoras del relato. El arca flota, nada más. No hay canto, no hay victoria, no hay celebración. Silencio.
Imagínalo, un mundo que antes tenía voces, violencia, pasos, gritos, ahora solo tiene agua. El texto no se recrea en la muerte, se recrea en la ausencia, y entonces aparece una frase breve, pero devastadora. Y Yahvé se acordó de Noé. No significa que lo hubiera olvidado, significa que la acción divina vuelve a dirigirse hacia la vida. El viento sopla, las aguas comienzan a bajar. Aquí hay otro eco antiguo. En Génesis 1, el espíritu de Yahvé se movía sobre las aguas. Ahora el viento vuelve a moverse. La creación no comienza desde cero, se reordena. Noé espera, no sabe cuándo terminará, no recibe fechas, envía un cuervo, luego una paloma. La paloma vuelve sin nada, luego vuelve con una hoja de olivo. No es un símbolo bonito, es información. La vida vuelve lentamente. Finalmente el arca se posa. Y aquí surge otra pregunta incómoda. ¿Por qué el primer acto de Noé al salir no es construir una casa, ni sembrar, ni celebrar? Construye un altar, no para pedir perdón, para reconocer. Yahvé responde con una promesa extraña. No promete que el ser humano será bueno. No promete que no habrá violencia. Promete que no destruirá de nuevo la tierra con un diluvio total, porque el problema no está afuera. El corazón del ser humano es inclinado al mal desde su juventud. Génesis es brutalmente honesto. La solución no será borrar a la humanidad una y otra vez. Será acompañarla dentro de su historia. Y entonces aparece el arco en el cielo, no como adorno, como señal, un arma colgada. El arco apunta hacia arriba, no hacia la tierra, como si Yahvé dijera: no volveré a usar esto contra ustedes. Pero el texto no termina ahí, porque inmediatamente después del diluvio, Noé cae, se embriaga, se expone, la vergüenza vuelve. Génesis no convierte a Noé en héroe eterno, lo muestra humano. El diluvio no arregló al ser humano, solo reinició el escenario. Y esa es quizá la enseñanza más dura del relato. El problema nunca fue solo el mundo, siempre fue el corazón humano. Y la historia todavía no ha terminado. El pacto, el arco y la fragilidad que no desaparece cuando las aguas finalmente retroceden. El mundo no vuelve a ser como antes. Eso es lo primero que Génesis quiere que entiendas. No hay regreso al jardín. No hay inocencia restaurada. No hay borrón completo. El arca se posa, pero no en un Edén. Se posa sobre una tierra marcada. Noaj sale, respira, mira alrededor. El silencio que quedó después del diluvio no es paz, es vacío. Y el texto no corre, no celebra, se detiene. Lo primero que hace Noaj no es construir una ciudad ni reclamar territorio. Levanta un altar. En el mundo antiguo, un altar no era un objeto religioso sentimental. Era un punto de conexión entre órdenes. Noaj reconoce algo fundamental. La vida que continúa no es automática. Yahvé responde: pero no como los dioses de los mitos vecinos. En las historias mesopotámicas, después del diluvio, los dioses se arrepienten porque perdieron a quienes les ofrecían sacrificios. Actúan por necesidad. En Génesis, Yahvé no necesita nada, y lo que dice es desconcertante. No volveré a maldecir la tierra por causa del ser humano. Y aquí aparece una frase que muchos pasan por alto, pero que lo cambia todo. Porque la inclinación del corazón humano es mala desde su juventud. Eso es brutal. Yahvé no promete que el ser humano va a mejorar. Reconoce que el problema sigue ahí. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no volver a destruirlo todo? La respuesta está en el pacto. El pacto no es un contrato entre iguales, es una decisión unilateral. Yahvé establece una nueva forma de relación con la creación, ya no basada en reinicios totales, sino en restricción divina. El texto dice que Yahvé pone su arco en el cielo. Hoy lo leemos como un arco iris, pero en hebreo la palabra es arco, un arma, un arco colgado, apuntando hacia arriba, no hacia la tierra.
como si el texto dijera, la violencia no vendrá de aquí. El arco no es para el ser humano, es para Yahvé, un recordatorio autoimpuesto. Y aquí Génesis hace algo único en toda la literatura antigua. Dios se limita a sí mismo, no promete eliminar el mal, promete no responder al mal con destrucción total. Eso cambia la historia. A partir de aquí, el mundo no será gobernado por catástrofes divinas, sino por procesos largos, historia, tiempo, consecuencias. Pero Génesis no se vuelve ingenuo, porque inmediatamente después del pacto, el texto nos muestra algo incómodo. Noaj planta una viña, bebe del vino, se embriaga y queda expuesto. El hombre que sobrevivió al juicio del mundo no sobrevive a su propia fragilidad. Esto no es un accidente narrativo, es intencional. Génesis no quiere que creas que el diluvio solucionó el problema humano. La vergüenza vuelve a aparecer, la desnudez vuelve a ser conflicto, y ahora no es Adán, es Noaj. Uno de sus hijos ve la desnudez de su padre, otro la cubre sin mirar, y aquí el texto introduce algo nuevo, la ruptura generacional. La violencia ya no es solo física, es relacional. El problema del ser humano no se resolvió con agua, se heredó. Por eso el texto sigue con genealogías otra vez. Pero ahora ya no son solo listas, son ramificaciones. El mundo se repuebla, las naciones nacen, los pueblos se dispersan, y aquí aparece una idea que suele ignorarse. Después del diluvio, la humanidad recibe permiso para comer carne. Antes no. Eso no es un detalle menor. La relación con la vida cambia. La muerte entra de forma estructural en la supervivencia, y con ella, el poder. Yahvé establece límites claros. La vida es sagrada, la sangre importa. El homicidio no es tolerable, no porque antes no lo fuera, sino porque ahora la violencia puede escalar a nivel global otra vez. Génesis te está diciendo algo incómodo. El mundo nuevo nace con reglas, porque sin reglas el colapso se repite. Y aquí el texto se prepara para el siguiente gran giro, porque a pesar del pacto, a pesar del arco, a pesar de los límites, el ser humano vuelve a intentar lo mismo de siempre, no con violencia directa esta vez, sino con unidad mal dirigida, con ambición colectiva, con construcción de poder, y ahí, sin avisar, aparece el siguiente escenario: una llanura, un pueblo, una torre, Babel. Pero eso todavía no ocurre. Antes, Génesis deja claro algo esencial. El diluvio no fue el final del problema, fue el final de una etapa. A partir de aquí, Yahvé no actuará borrando el tablero. Actuará interviniendo en la historia humana, limitando, dispersando, llamando, escogiendo. El mundo entra en una fase más peligrosa y más real. La convivencia prolongada entre un Dios que se restringe y una humanidad que no sabe restringirse sola. Y eso prepara el escenario para el siguiente choque. No entre agua y tierra, sino entre lenguaje, poder y ambición. Babel, cuando el poder reemplaza a Dios. Después del diluvio, la humanidad no comienza dispersa, comienza unida. Eso es importante. Génesis dice que todos hablaban una sola lengua y usaban las mismas palabras. No es un detalle lingüístico, es una descripción de poder. Un solo lenguaje significa una sola visión del mundo, una sola forma de pensar, una sola dirección. El mundo postdiluvio no está roto por guerras, está unido por ambición. Y esa ambición tiene un lugar concreto, una llanura en la tierra de Sinar. Sinar no es un nombre simbólico, es una región real de Mesopotamia. Allí nacieron las primeras grandes ciudades. Allí se levantaron los zigurats, torres escalonadas que pretendían unir cielo y tierra. No eran templos pequeños, eran proyectos civilizatorios. Y aquí Génesis muestra algo inquietante. La humanidad no busca a Yahvé, busca hacerse un nombre. Hagámonos un nombre para que no seamos dispersados. Esa frase resume todo. El miedo no es a Dios,
El miedo es a perder control. La unidad no es comunión, es estrategia. En los mitos mesopotámicos, los sigurats eran puntos de contacto con los dioses. En Génesis, la torre no busca a un dios, busca inmortalizar al ser humano. Y aquí aparece una ironía brutal del texto. Mientras los humanos dicen, edifiquemos una torre que llegue al cielo, Yahvé tiene que descender para verla, no porque esté lejos, sino porque la pretensión humana es microscópica frente a la realidad. El texto no ridiculiza la tecnología, ridiculiza la soberbia. La torre no es pecado por ser alta. Es problema porque centraliza poder sin límite, una sola lengua, una sola ciudad, un solo proyecto. Génesis no critica la cooperación, critica la uniformidad absoluta, porque cuando todos piensan igual, la violencia no necesita armas, solo necesita órdenes, y aquí Yahvé no responde con diluvio, responde con dispersión, no destruye la torre, desarma el proyecto, confunde las lenguas, no como castigo infantil, como acto de preservación, porque una humanidad unida sin límites no se detendría jamás. La diversidad aparece como protección, las lenguas nacen, los pueblos se separan, no por odio, por contención. Y aquí Génesis hace algo radical. En lugar de seguir contando la historia de imperios, cambia el enfoque. Pasa de lo colectivo a lo individual, de una ciudad a un hombre. Porque la siguiente etapa no será dominar el mundo desde arriba, será comenzar algo nuevo desde abajo. Un llamado, un nombre, pero eso viene después. Primero, Génesis deja claro el patrón. Cuando el ser humano intenta alcanzar el cielo por su cuenta, no se vuelve divino, se vuelve peligroso. Babel no fue el último intento, fue el primero documentado, y ese impulso sigue vivo. Cada vez que una civilización cree que no necesita límites, cada vez que el poder se concentra, cada vez que la unidad se vuelve imposición, Babel reaparece y Génesis lo deja ahí sin cerrar el juicio, porque ahora el texto va a cambiar de ritmo. Ya no hablará de torres, hablará de tiendas, ya no hablará de ciudades, hablará de caminos, ya no hablará de humanidad entera, hablará de un solo hombre, y ese giro marcará todo lo que viene después. Abraham, cuando la historia cambia de escala. Después de Babel, Génesis hace algo que casi nadie nota a la primera. El texto se encoge. Después de hablar de toda la humanidad, de lenguas, ciudades y proyectos colosales, de pronto se enfoca en un solo hombre. No hay rayos, no hay catástrofe, no hay advertencia global, solo una voz y un nombre, Abram. Ese cambio no es casual. Génesis está diciendo algo muy preciso. La solución al desorden humano no vendrá desde arriba, ni desde imperios, ni desde unidad forzada. Vendrá desde una historia pequeña, lenta, personal. Abraham no aparece como héroe espiritual, aparece con genealogía, ubicación y contexto. Ur de los Caldeos, una ciudad real, rica, avanzada, centro cultural y económico de Mesopotamia. Abraham no vivía en pobreza primitiva, vivía en civilización, tenía tierra, tenía familia, tenía dioses, sí, dioses. El texto no dice que Abraham fuera monoteísta desde el inicio, eso es una lectura posterior. Abraham nace dentro de un mundo politeísta, rodeado de cultos lunares, rituales, altares, tradiciones antiguas, y ahí ocurre lo impensable. Yahvé no se presenta como un dios local ni como uno más del panteón. No discute con otros dioses, no compite, simplemente llama. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Eso no es una invitación cómoda, es una ruptura total. En el mundo antiguo, tu identidad era tu tierra, tu clan, tu linaje. Salir de ahí era perderlo todo. Y Yahvé no le ofrece explicaciones detalladas, no le da mapas, no le muestra el destino. Solo le da una promesa: tierra, descendencia, bendición. Pero hay algo más radical aún.
Yahvé no promete que Abraham será poderoso, promete que a través de él otros serán bendecidos. Eso rompe con toda lógica imperial. En Babel, la humanidad quería hacerse un nombre. Con Abraham, Yahvé promete darle un nombre. La diferencia es absoluta. Uno se impone, el otro recibe. Y Abraham responde, no con discursos, no con milagros. Responde caminando. Eso es clave. La fe en Génesis no es una emoción, es un movimiento. Abraham sale, camina hacia lo desconocido, levanta altares, pero no construye ciudades, vive en tiendas. Es un contraste directo con Babel. Mientras unos levantaban torres para no dispersarse, Abraham acepta la dispersión. Mientras unos buscaban control, Abraham acepta incertidumbre. Y aquí Génesis introduce algo esencial para todo el resto de la Biblia. La promesa no elimina la fragilidad. Abraham duda, Abraham teme, Abraham miente para sobrevivir. No es idealizado. Yahvé no escoge a Abraham porque sea perfecto. Lo escoge porque está dispuesto a caminar sin ver. Y aquí aparece una de las frases más importantes de todo el texto bíblico. Abraham creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. No dice que entendió todo, no dice que obedeció sin miedo, dice que confió en una voz más que en un sistema. Más adelante, el nombre cambia. Abraham se convierte en Abraham. El nombre importa, significa padre de multitudes. Y aquí aparece una ironía dolorosa. Abraham no tiene hijos. La promesa parece burlarse de la realidad. Sara es estéril. El tiempo pasa, los años pesan, y aquí Génesis hace algo extraordinario. No esconde la tensión, muestra la desesperación, muestra las soluciones humanas. Agar, Ismael, atajos. La promesa se mezcla con ansiedad. Yahvé no abandona la historia, pero tampoco la acelera, porque lo que está formando no es solo un pueblo, es una manera distinta de relacionarse con el tiempo. En las culturas antiguas, los dioses exigían resultados inmediatos. En Génesis, Yahvé permite la espera, y eso duele, pero es intencional, porque la historia que comienza con Abraham no se construirá con fuerza, sino con confianza prolongada. El pacto se sella, animales partidos, antorcha de fuego, oscuridad, un ritual antiguo. Pero con una diferencia clave, solo Yahvé pasa entre los animales. Abraham no. Eso significa algo radical. El pacto no depende del desempeño humano. Yahvé se compromete consigo mismo. Y ahí el Génesis cambia de fase definitivamente. Ya no hablará de humanidad en general. Hablará de descendientes, de hijos, de conflictos familiares, de promesas que parecen tardar demasiado, porque la historia de Dios con el mundo ya no será global e inmediata, será histórica y dolorosamente humana. El Génesis no termina resolviendo todo, termina abriendo una línea que pasará por Isaac, por Jacob, por José, por esclavitud, por éxodo. Pero todo comienza aquí, con un hombre que no construyó una torre, que no buscó dominar el cielo, que simplemente caminó cuando fue llamado. Y con eso, Génesis deja una idea imposible de ignorar. El cambio profundo del mundo no comienza con masas, sino con decisiones individuales sostenidas en el tiempo. Y la historia apenas está comenzando.